Porque cuando Dios quiera nos va, hermano, a quitar la vida. Así de fácil, bendito sea el Señor. Dios tiene el poder para darnos y quitarnos la vida, bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso, amén. Que Él permite, hermano, de que no solo estemos vivos, sino que sigamos dentro de este santo evangelio, bendito sea el Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Y que vamos a proseguir, hermano, con la enseñanza número ¿qué, mis hermanos? Número 14, bendito sea el Señor. Estamos, hermano, bueno, debería ser el siguiente trimestre, pero otro lo hemos hecho un semestre. Los otros 6 meses más, que ya casi pasó un mes. Que Dios tenga en nosotros misericordia. De pronto nos estamos poniendo más con experiencia, bendito sea el Señor. Amén, ya con calma, gloria sea a Dios, pero gloria a Dios por eso, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 1. Amén. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, comienza la lectura. Y vamos a leer, hermano, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Versículo cada uno, como siempre lo hacemos. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El 14 punto. Todos lo presentaban en la resurrección con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oremos a Dios Padre. Gracias, Señor, porque hoy esta mañana Dios nos ha permitido, Señor, leer esta palabra, Señor eterno, Padre amado, que inspiró a aquellos hombres de ayer y de gloria, pero que hoy nosotros tenemos la oportunidad de leerla, Señor, y que no sea que la leamos, mamá, permítanos entenderla. Danos sabiduría, Padre amado, para que esta santa verdad haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que la guardemos, que la pongamos en práctica, Dios mío, en el diario vivir, Señor. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Tome asiento, querido hermano, gloria sea al Señor, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si se siente cansado, ya no aguanta de estar sentado, póngase en pie, mi querido hermano, gloria sea al Señor. Hay enfermedades que no permiten estar sentado mucho tiempo. Gloria sea al Señor. Dios es bueno y grande misericordia. Vamos a continuar, hermano, con este hermoso estudio de la palabra del Señor, amén, donde empezamos el domingo pasado. Cuando venía para acá, para la iglesia, venía meditando en algo muy maravilloso, que aquí, hermano, en lo que vamos a estudiar, sucedió. Yo venía meditando cuando Jesucristo nació, lo vieron nacer, los mayores supieron quién era Jesucristo, los maestros de la ley en ese entonces, los rabinos, estuvieron con él, se admiraron de su sabiduría. Luego después él se hizo hombre, lo odiaron, lo mataron por precepto de Dios, por mandato del Señor, lo mataron, eso dice la Biblia, el libro de los Hechos. Luego, hermano, Jesucristo resucitó, luego ascendió al cielo, y los discípulos, aquellos que lo habían conocido, algunos quizás mayores que él, creyeron tanto que se quedaron en Jerusalén,
para esperar lo que Él había prometido. Y eso, hermano, es lo que estamos estudiando en esta clase. De ese niño, de ese hombre, de ese difunto que resucitó y que hoy se ha ido al cielo y que dejó personas crédulas en Él que hoy esperan esa promesa. Bendito sea el Señor. Y no solo Él, sino ellos, sino que nosotros también, hoy, hermanos, por el testimonio de ellos, plasmado en la palabra de Dios, hoy nosotros creemos en esas palabras y, como ellos, quizás no estamos en un aposento alto, esperando la venida que Él prometió, sino que hoy, hermanos, estamos como aquí reunidos, o cada quien en sus hogares a diario esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que un día dijo: me voy, pero volveré. Como aquellos ángeles que le dijeron a aquellos hombres: que miráis para arriba. A ese Cristo nosotros esperamos, bendito sea el Señor. ¿Y qué fue eso, hermano, que impactó tanto nuestros corazones para creer a eso que Jesucristo dijo? Bien, lo que ha impactado nuestros corazones es el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos convenció de pecado, nos redarguyó y nos hizo creer a esta santa palabra, que hoy, hermanos, creemos sin dudar en ella. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que Dios abrió nuestro entendimiento para poder entender. Dios sacó las tinieblas que había en nuestro corazón, en nuestra mente, y hoy, hermano, nuestros ojos pueden ver con claridad lo que la palabra de Dios dice y manda. Bendito sea el Señor. Exactamente fue lo que a estos discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo, les sucedió. Ellos, Dios, nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, apartó las tinieblas que había en su mente, en su corazón. Y cuando Jesús se va y viene el Espíritu Santo, ellos pueden ver con más claridad lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y eso es el propósito, amén, de que nosotros podamos entender, hermano, y comprender, ver con los ojos espirituales, con más claridad, cada letra de la Escritura. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ir, hermano, a lo que es la palabra del Señor, a estudiar el tema. Bendito sea el Señor. Hemos sido bautizados, bueno, para que tengamos un contexto de lo que hemos hablado. El domingo pasado hablé, mis hermanos, quién era Lucas, el propósito del libro de los Hechos, los apóstoles, el mandato de nuestro Señor Jesucristo a los suyos, dónde lo deberían de esperar, y hablamos algo otras cosas. Y me quedé en un versículo muy importante para nosotros, de lo que iba a suceder del Espíritu Santo. En primera de Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. En primera de Juan 4:13 dice Juan que en esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en cada creyente. Pero Pablo en Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Bendito sea el Señor. O sea, mis hermanos, que la promesa del Padre era de tan importancia, de tan suma importancia, que Él prometió y dijo que el Espíritu Santo tendría que venir, que tenía que irse, no solo, hermanos, para que consolara, sino para que el Espíritu Santo viviera en nosotros. Hoy usted y yo, como cristianos, somos templo y morada del Espíritu Santo. O como yo diría, somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Así que, para no alargar más la del domingo pasado, pase al tema 2. Al tema 2. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué enseña
el tema 2, el programa de la iglesia. El programa de la iglesia, Hechos 1, 6 al 11. Inciso A. La pregunta sobre el reino. Versículo 6. Los discípulos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo sobre el reino. Pero, hermano, quiero que tengamos en cuenta que la pregunta no fue sobre el reino espiritual. La pregunta fue sobre el reino étnico de Israel. Ellos estaban pensando que Jesucristo iba a reconstruir o a retomar el reino étnico de Israel. Entonces ellos, mis queridos hermanos, no habían terminado de entender lo que Jesucristo les había enseñado. Por eso la importancia que el Espíritu Santo de Dios viniera. El versículo 6, lo vuelvo a leer. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los reunidos con Jesús le hacen una pregunta y dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, los discípulos querían saber si el reino terrenal de Israel sería restaurado después de la resurrección de Cristo. O sea, ellos no solo les había impactado la resurrección de Cristo, sino que hoy, más adelante creo que lo digo, ellos la esperanza de la restauración del reino de Israel había vuelto a sus corazones, bendito sea el Señor. Por tal razón era crucial, hermano, que el Espíritu Santo de Dios viniera para que les iluminara. Hechos 1:4. Juan 14:16, el Espíritu Santo los consolaría. Entonces, por eso era de tanta o de suma importancia que el Espíritu Santo de Dios viniera, amén, para que los consolara y les diera a conocer las palabras que Jesucristo les había enseñado. Bendito sea Dios. Es lo mismo nosotros hoy. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, hermanos, fuera inútil que nos reuniéramos en una congregación como esta a estudiar la palabra, porque no la entendiéramos, no creyéramos a las promesas y no supiéramos de qué estamos hablando. Pero, gloria a Dios, que Dios en su santo amor y misericordia ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Entonces, como los discípulos, hoy nosotros, era de suma importancia que el Espíritu Santo de Dios viniera para entender, que los iluminara nuestra mente para comprender las Escrituras y lo que Jesús había dicho. Ellos, los discípulos, esperaban un reino político restaurado. O sea que el pueblo de Israel o los seguidores de Jesucristo, ellos estaban esperando un reino político restaurado. Jesús les había dicho en Mateo 19:28, este pasaje es muy crucial, hermano, para la pregunta que ellos le hacen. De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, la pregunta de ellos, amén, este pasaje, esta enseñanza que Cristo les había dado anteriormente de estar en esto que hoy estamos estudiando, ellos les resonaba en su mente. Ellos estaban pensando, hermano, cuando el reino de Israel étnico iba a ser restaurado. Y ellos pensaron, qué mejor momento para derrocar, para quitar a los romanos y restaurar el reino de Israel. El Cristo había resucitado, que era el mejor momento, hermano, para derrocar, amén, al imperio romano. Esa era la idea de ellos. Un Cristo resucitado, la esperanza les vuelve, bendito sea el Señor. Ahora, la idea de ellos no es un reino espiritual, la idea de ellos es un reino terrenal. Ahora, tienen a Jesucristo que ha resucitado de entre los muertos. Ahora, la esperanza de ellos vuelve a sus corazones y ellos piensan, este es el momento de recuperar el control del reino de Israel. Lucas 24:21. Miren lo que Lucas 24:21 nos enseña o se lee, bendito sea el Señor. Dice aquí en el 24:21,
Lucas 24, ahí lo tienen, otro lo leer. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir, oiga, la idea de ellos. Hermano, no pensemos como ellos, pensemos como seres humanos. Cuando se elige a un presidente o cuando se tiene un líder, uno piensa que esa persona está ahí para ayudar a ese pueblo, ese estado, esa comunidad. Ahora, el pensamiento de ellos no era tan lejano al de nosotros hoy en la actualidad. Ellos piensan, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. Está hablando cuando Cristo es sepultado. Ahora, ellos, hermanos, estaban viviendo en una desesperanza. La esperanza de ellos se había apocado ya. Ellos creían que Jesús era quien iba a redimir al pueblo de Israel. La frustración había llenado sus corazones, pero hoy que Jesús está con vida, que ha resucitado, su esperanza ha renacido. Hoy que Jesús ha resucitado, su esperanza ha renacido y está centrada en el reino de Israel étnico. Es por eso la pregunta. Es por eso, mis hermanos, que viene la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Ellos confiaban que Jesús iba a redimir a Israel. Jesús muere, ellos entran en desesperación, en una desesperanza, pero cuando Jesús resucita, la esperanza de ellos vuelve a sus corazones. Y ahí nace la pregunta que hoy le hacen en el versículo que estamos estudiando. Sabiendo esto, podemos entender la importancia de la venida del Espíritu Santo. Ahora, hoy nosotros sabemos, porque lo tenemos escrito, la importancia que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. Ahora, Jesús lo sabía desde el principio, que ellos necesitaban la iluminación del Espíritu Santo para que les hiciera conocer que Él no vino a restaurar un reino étnico en Israel, sino a restaurar el reino o la espiritualidad del pueblo de Israel, como usted y a mí, bendito sea el Señor. Jesús les había dicho, os conviene que yo me vaya, Juan 16:7. Jesús les había dicho en este pasaje, os conviene que yo me vaya. Ellos no habían entendido estas palabras aún. ¿Cuál era la conveniencia que Jesús se fuera para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo y pudieran entender las Escrituras? Al ir Jesús enviaría al Consolador, Él haría entender lo que Jesús les había dicho. Hermanos, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, vuelvo y repito, nosotros no pudiéramos entender las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros aquí leímos la palabra no siendo cristianos y no pudimos entenderla? No sabíamos qué quería decir o la entendíamos a nuestra manera. Entonces, tendrían poder para entender y predicar de Jesús. Hechos 1:8. Ahora, ¿por qué convenía que Jesús se fuera? Porque al ir de Jesús, no solo iban a entender lo que Jesús les había hablado y enseñado, sino que también, mis queridos hermanos, ellos, los apóstoles, iban a tener poder para explicar lo que ellos habían visto y oído de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él les dice en el versículo 8. En el versículo 7 encontramos la respuesta de Jesús, que pienso que ellos no querían escuchar la respuesta. Ellos querían escuchar que Jesucristo les dijera, sí, yo voy a restaurar el reino de Israel. Pero Jesús les da otra respuesta. En el versículo 7, ellos le hacen esa pregunta que ya vimos y de dónde nace esa pregunta. Ahora Jesucristo le responde a estos hermanos apóstoles y Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, Jesús, hermano, no rechaza la pregunta de ellos. Tampoco les dice, no sean insolentes lo que están ustedes preguntando. No les dice eso. Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él tiene un tiempo determinado en su soberanía cuando restaurará el reino de Israel.
O sea, Jesús no les contradijo lo que ellos le preguntaron, tampoco les dio la respuesta, sino que les dice, esto está en la soberanía de nuestro Padre, de mi Padre. Y yo no lo sé, tampoco ustedes lo pueden saber, pero un día sucederá. Pónganle atención, Jesús no rechaza la pregunta de ellos, sino que les dice, Dios en su soberanía sabe cuándo esto pasará. Tiempo del griego es cronos, periodos, kairos, sazones o puntos de tiempo en ocasiones. Podemos encontrar el sentido de esta palabra que Jesús les dice cronos en Hechos 17:26, en el mismo sentido que kairos para tiempos dilatados o dilatados tiempos. Bendito sea el Señor. Los apóstoles, hermanos, querían saber el tiempo de la restauración, como ya dije, de un Israel étnico, o como un estado como hoy lo conocemos. Como muchos hoy enseñan y están queriendo saber fechas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, esto es importante lo que acabo de decir. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo cuándo iba a restaurar, o ese momento iba a ser la restauración de Israel étnico. Hoy muchas personas, pseudo maestros o predicadores, están enseñando tiempo específico de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús dijo que solo el Padre en su soberanía conocía tal tiempo. Bendito sea el Señor. Pero Jesús resalta en este pasaje en específico la soberanía que solo Dios tiene. O sea, Jesús pudo quizás haberles dicho, pero eso le competía solo al Padre. Como hoy, hermanos, no podemos dejarlos llevar por mentirosos y mentiras que dicen que hay una fecha específica de la venida del Señor Jesucristo. Fue lo mismo que Jesús les dijo cuando aún estaban en el cuerpo, Jesús, en el cuerpo de humanidad. Marcos 13:32. Alguien que me ayude. Miren lo que dice Marcos 13:32. Cuando aún Jesús estaba en su cuerpo como hombre. ¿Alguien encontró? 13:32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Ahora, hermano, los apóstoles anduvieron con Jesucristo, y yo digo, muchas cosas que el Señor les enseñó, ellos la pasaron por alto. Pero mis queridos hermanos, fíjense que ellos no fueron la excepción. Nosotros también, hermano, pasamos muchas cosas por alto de las Escrituras, que se los enseña, ahora las leemos, las escuchamos y las pasamos por alto muchas veces. Es porque nuestra mente, mis hermanos, es así. Muchas veces entra la incredulidad y no queremos creer lo que la palabra de Dios dice. En esta ocasión Jesucristo les había enseñado. Podemos decir que los tiempos tienen que ver con el plan general de los siglos que Dios tiene bajo su sola potestad. Las sazones son los acontecimientos que tienen lugar dentro de este plan supremo de Dios, que nosotros no sabemos. Que nosotros no podemos poner fechas. No podemos ni debemos hacerlo porque es pecado, bendito sea el Señor. Ahora bien, dicho eso, ahora pasamos, mis queridos hermanos, al versículo 8. Poder para evangelizar. Versículo 8. Poder para evangelizar. Dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, mis queridos, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, o Lucas repitiendo las palabras
allá en su evangelio, bendito sea el Señor. Ahora, esa promesa del Padre, el Señor Jesucristo le está diciendo, cuando el Espíritu Santo de Dios venga, ¿cuál va a ser el propósito que el Espíritu Santo de Dios venga sobre de ellos? Ahora, en Juan, vamos, hermano, a conectar este punto con el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento. En Éxodo 17, 6 al 7, dice que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero cuando iban en el desierto les faltó el agua, no tenían agua. Y Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca en Horeb, y que de esa roca iba a salir agua para que el pueblo de Israel se saciara de la sed. En Números 29 al 13 habla lo mismo. Y que el pueblo de Israel pecó contra Dios y Moisés. Y Moisés se enojó. Moisés se enojó mucho. Y hizo lo contrario a que el Señor Dios le había mandado. De esa roca salió agua y sació al pueblo de Israel. Pero en Juan 7, 37 al 39, en el último gran día, dice que el Señor Jesucristo se pone en pie y le dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que tome de esta agua, de su interior correrán como ríos de agua viva. Ahora bien, ahí miramos, hermanos, cómo Jesucristo, amén, este símbolo de la roca representa a Jesucristo. Más adelante, en 1 Corintios 10:4, Pablo dice que todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo hemos tomado del agua de la misma roca que es Cristo. 1 Corintios 10:4. Ahora, esta agua viva, mis queridos hermanos, ahora se ha ido al cielo, pero hoy va a derramar el Espíritu Santo de Dios, que es lo que Jesucristo dice en el versículo 39, Juan 7:39, alguien me lo lea. Juan 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, hermano, esa agua, ese río de agua viva que iba a derramar sobre sus discípulos y aquellos que creyeran en él, como dice Pablo en 1 Corintios 10:4, ahora Jesús les manda que se queden en Jerusalén para que ahí reciban, gloria sea al Señor, el Espíritu Santo, ese río de agua viva, ese Espíritu Santo que él había prometido, para que corriera en su interior. ¿Y para qué? Para que tuvieran poder para la difusión o la evangelización en toda la tierra. Bendito sea el Señor. La misión principal de los apóstoles consistía en esparcir el evangelio, y el Espíritu Santo les daría el poder para yo le puse arduo trabajo. Ahora, sin el poder del Espíritu Santo, sin esa fuente de agua viva, ellos no podrían hacer tal oficio, bendito sea el Señor. Ellos necesitaban que esa agua viva, que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos, para que tuvieran ese poder, mis queridos hermanos, de hablar de la palabra de Dios, digo más adelante, a costa de sus vidas. Porque esa es la traducción más adelante, me seréis testigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén, esperen la promesa. El Espíritu Santo va a venir y les va a dar poder. Poder del griego es dunami. Capacidad. ¿Para qué? Para emprender la difusión del Evangelio. Poder van a recibir, van a ser capacitados para que ustedes puedan difundir el Evangelio, la verdad que a ustedes se los ha hecho libre. Esa verdad va a libertar a otro. Pero ustedes tienen que recibir la capacitación para que lo hagan. De otra manera no van a poder. Se van a rezagar aquí en Jerusalén y no van a predicar la palabra. Ahora, mis queridos, esa es la importancia que Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya.
para cuando Él se fuera, viene el Consolador, para que el Espíritu Santo los capacitara para hablar, difundir, predicar, hermano, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este poder lo se recibirían cuando el Espíritu Santo venga sobre de ellos. Este es el bautismo del Espíritu Santo a que se hace referencia en el versículo 5. Recibirían ese poder, esa capacidad, ese dunamis sobre de ellos, que los iba a capacitar para que ellos con valor y capacidad, no solo valor, mis queridos, sino capacidad de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso era lo que ellos iban a hacer. Ahora, hermano, esto cambiaría dramáticamente la historia del mundo, porque permitiría que el Evangelio llegara a todos, bueno, casi a todos los rincones del mundo. O sea, cuando el Espíritu Santo viniera, la promesa iba, hermano, dramáticamente a cambiar la historia del mundo. ¿Por qué? Porque habían hombres y mujeres capacitadas en aquel lugar que iban a tener el valor para difundir lo que Jesucristo había enseñado. Bendito sea el Señor, como usted y yo hoy día. Dios nos ha capacitado para hablar a las personas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a costa de que nos odien, nos maltraten, nos digan cualquier cosa, pero nuestro deber es hablar de las promesas del Evangelio y del arrepentimiento. Ahora bien, cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, ahí, mis queridos hermanos, el mandato de Mateo 28, 19 al 20 daría cumplimiento, empezaría a cumplirse, porque ellos tendrían el poder, la capacidad para hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios los iba a capacitar. Como nosotros hoy, bendito sea el Señor. ¿Cómo sería la difusión del Evangelio? ¿O cómo sería que ellos iban a hacerlo? Bendito sea. Y esto, hermano, es muy importante de que nosotros lo aprendamos. ¿Cómo sería la difusión o la predicación del Evangelio? Bien, Jesús les dijo, testificando de Él. ¿Cómo ellos iban a predicar el Evangelio? Era dar testimonio del Señor Jesucristo. Por eso le dice, seréis testigo o mis testigos. Del griego, mártires. Y ya va a ver, el ser testigo del Señor Jesucristo, que traducido es al castellano, seréis mártires por la difusión del Evangelio. Ustedes serán mis testigos, serán martirizados por testificar de mí. Y eso lo encontramos en Lucas 24, 48, que es la misma palabra. Jesús les dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice que Jesús les dijo, y ustedes sois testigos de estas cosas. Ahora bien, ustedes siendo testigos de estas cosas que yo he hecho y dicho, ahora ustedes van a salir a testificar, pero esto los llevará a perder su vida y serán martirizados. Ahora, mis queridos, vuelvo atrás. Vean la importancia del Espíritu Santo de Dios para que ellos no volvieran atrás, sino que a pesar de las amenazas o muerte en esos momentos de alguno de ellos, Esteban ha sido martirizado al principio, ellos tenían que seguir adelante con sus fuerzas, no con el poder que ellos habían recibido del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, usted ve que muchos hermanos son maltratados y siguen adelante. Y uno dice, pero este hermano cara dura, ¿cómo hace? No, no es que sea cara dura, es que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios sobre él. Bendito sea el Señor. De lo que Jesús había hecho y padecido, ellos tendrían que testificar, testigos de estas cosas. Mártires tautón. Ustedes van a ser martirizados por enseñar estas cosas. Y hemos visto en la historia de los tiempos, hermanos, que muchos hermanos han sido martirizados por testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón,
Un apóstol, y esto es importante, por lo que el libro de los Hechos nos enseña, por tal razón un apóstol debió haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Hechos 1:22, Hechos 10:39, de la vida y obra del Señor Jesús. Ahora, por eso, hermano, es imprescindible que entendamos que los falsamente hoy llamados apóstoles no son apóstoles. No lo son. Máximamente aquellos que se dedican a no predicar el evangelio. Se dedican a robar con sus falacias, con sus mentiras. Eso es lo que hacen los apóstoles del Señor Jesucristo. Aquellos discípulos que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, era para ser martirizados por el testimonio del Señor Jesucristo. Ellos iban a decir lo que Jesucristo hizo y habló, y esas palabras, hermanos, iban a llevarlos a la muerte. Por eso es que es más fácil hablar mentiras que decir la verdad. Porque la verdad, hermano, confronta o nos confronta y nos molesta. Nos molesta la verdad. Serían testigos de Jesús por esa relación personal y directa con Él. Esto es importante lo que acabo de decir. Usted no puede ser testigo del Señor Jesús si no hay una relación directa y constante con Él. Un testigo falso no es testigo del Señor Jesucristo. Ahora, ellos iban a testificar porque ellos, los discípulos, habían tenido una relación directa con el Señor Jesús. Habían comido con Él, habían andado con Él, caminado con Él, habían sufrido con Él, habían sido vituperados con Él. Había una relación directa con el Señor. Bendito sea Dios. Por eso la frase, me seréis mis testigos. Y van a hablar de estas cosas. Serían personas que contaban la verdad sobre el Señor Jesús. Serían personas que contaban la verdad sobre el Señor Jesús. Hermanos queridos, el testificar del Señor Jesucristo es decir la verdad de Él. Es hablar la verdad de la Biblia. No es nada más que eso, hablar la verdad del Señor Jesucristo. Ahora bien, eso que ellos iban a hablar la verdad del Señor Jesucristo, les iba a traer, hermano, problemas, no solo con los de su pueblo, sino también a los lugares donde fueran a predicar la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús, bendito sea el Señor, le dicen Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo va a venir sobre de ustedes, y no solo va a venir sobre de ustedes, sino que les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les he hablado. Él va a recordar lo que yo les he dicho. Ahora, hermanos, me disculpa la expresión, no vayamos a ser flojos y agarrarlo de esta palabra. El Señor Jesús me va a recordar. Si no estudia la Biblia, ¿de qué se va a recordar, mi querido? De nada. Ahora, Jesús le estaba hablando de algo que ellos ya sabían, que Él les había enseñado, que Él les había explicado, que estaba en su mente, estaba en su corazón, pero la perturbación de que el Señor Jesús les estaba siendo quitado, estaba molestándole y podía perturbar esa enseñanza en ellos. Pero cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos, iba a recordar esas palabras en ellos. Y el poder del Espíritu Santo les iba a hacer predicarla. Primera de Pedro 3:5. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:5, si alguien me ayuda. O creo que me equivoqué. 3:15, hermano, 15. Vea 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora bien, ¿qué iban a hacer los discípulos? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo de Dios? 14:26 de Juan que hemos leído. Les iba a recordar a los discípulos.
¿Para qué? Para que ellos presentaran demanda, mis queridos, del evangelio que estaban ellos predicando. Ahora, nosotros hoy como hijos de Dios debemos, hermanos, estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios nos haga recuerdo de su palabra y con mansedumbre y sabiduría podamos presentar demanda si alguien la pide de la palabra de Dios. Ahora, por eso, hermanos, es necesario que la palabra de Dios podamos no solo leerla, sino pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Estos hombres conocieron la verdad. ¿Quién era la verdad, mis queridos hermanos? Jesús. Conocieron la verdad, Jesucristo, y la verdad que era Jesús los libertó. ¿Para qué, mis queridos? Para que por medio de esa verdad que escucharon de la verdad verdadera, algo raro de escuchar, de la verdad verdadera de Jesucristo, ellos fueron libertados. Ahora ellos iban a hablar de esa verdad a las personas que ellos iban a hablar. Juan 8:31. Miren lo que Jesús les dice. Juan 8:31. Les dice el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos conocieron a Jesús, pero tenían que permanecer en esa verdad que Jesús les había enseñado. ¿Para qué? Porque esa verdad, mis hermanos, los iba a libertar. Ahora, con esa libertad y el poder, Hechos 1:8, que ellos tenían, iban a poder, hermanos, predicar o difundir el evangelio a todos los lugares que el Señor Jesucristo los enviara. Benditos al Señor. ¿Dónde tendrían que ser sus testigos? Otra pregunta que nace de lo que estamos estudiando. ¿Dónde tendrían que ser sus testigos? ¿En sus hogares, en su trabajo, en la carretera, en su vecindario? ¿Dónde tendrían que ser sus testigos estos hermanos? El pasaje dice: hasta lo último de la tierra. En Mateo 10:5 Jesús les ordenó evitar camino de gentiles con respecto a la predicación. Ahí Jesús les dice: por camino de samaritanos no vayáis, por camino de gentiles no vayáis. Pero hoy quedaban incluidos, o sea, incluir es meter, hermano, a estas naciones gentiles a la predicación del evangelio, en el programa de la evangelización. Por ejemplo, nosotros decimos: yo no le hablo a los que hablan otras lenguas porque yo no las sé, no entiendo. Bueno, pero en el caso que yo entienda otra lengua, yo puedo y debo predicar el evangelio a esa persona. Ahora, antes que yo no sabía el idioma, yo no podía, estaba excluido por mí por alguna diferencia entre esa persona. Hoy que sé la lengua, queda incluido, lo puedo meter al programa de evangelización. Hoy que Cristo muere, va a asciende al cielo y va a venir el Espíritu Santo. Ellos tienen que andar por camino de gentiles y predicar el evangelio. Y otra vez, y así cumplir la promesa de Mateo 28:19 al 20. Bien, entonces, por lo visto, antes podemos deducir que los discípulos de Jesús recibirían poder para ser testigos de anunciar, uno, su nacimiento de Jesús, su obra, lo que Él hizo, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Hermano, ese era el trabajo arduo. Pedro lo hizo en sus primeros sermones de los apóstoles del Señor Jesucristo, y no solo de ellos, hermano. Nuestro deber como cristianos, discípulos del Señor, es de enseñar del nacimiento de Cristo, de sus obras como Jesús en la tierra, de su muerte, resurrección y de su venida. Bendito sea el Señor. Ahora, eso, hermano, amén, nos ayuda a ser verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo, no como los falsos testigos que hay hoy. Falsos testigos de Jehová. Ahora, mis queridos hermanos, eso era la dinámica que estos apóstoles deberían o tenían que usar en la predicación del evangelio. Predicar, su centro de predicación con el poder del Espíritu
Santo era Jesucristo, no ellos. Hoy nosotros, es Jesús, no nosotros. A usted no le importa mi vida. Quizás no. A usted le importa que yo le hable del Evangelio. Entonces, cuando ellos iban, hermano, a otros lugares, ellos empezaron a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora ellos tenían que predicar del nacimiento, de las obras del Señor Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida, aunque esto les costara la vida, porque ya les había dicho el Señor: me seréis mis testigos, seréis mártires por la predicación del Evangelio. Bien, con esto queda fuera, vuelvo y repito, los testigos de Jehová que no creen en la plenitud de Jesús, mucho menos en la obra del Espíritu Santo. Aunque ellos se apoyan en Isaías 43:10. Quedan fuera. Hermano, el Evangelio es completo y no solo con una frase. El Evangelio es completo, es real. No como algunas microbuses de iglesia que ven en la calle. Nosotros predicamos el Evangelio completo y cuando usted revisa es mentira. Pero el Evangelio, hermano, de Jesucristo tiene que ser completo desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Ese es el Evangelio de Cristo, bendito sea el Señor. Y eso debían de hacer sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo, como ya dije antes, aunque esto les costara su vida. Ahora, qué sufrimiento de estos hombres. Pues nosotros literalmente estamos cómodos. Estos hombres, hermanos, estaban padeciendo. Estaban sufriendo porque estaban hablando. Hermano, me he dado la tarea todos estos días de estar viendo la historia de Israel. Y muchos de ellos no saben el Antiguo Testamento porque no lo leen. Leen el Tanakh, la Torah y los libros antiguos. Pero no el Nuevo Testamento. Y yo digo, enfrentarse, hermano, a este tipo de personas y hacerles cambiar su manera de pensar, tiene que ser directamente una obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que aprender, tiene que volver a empezar, bendito sea el Señor. Y eso nos sucedió a nosotros cuando nos predicó el Evangelio. Ahora bien, el Espíritu Santo le fue dado para testificar con poder y autoridad. El Espíritu Santo viene sobre de estas personas para testificar con poder y autoridad. Y por qué no poner con claridad el Evangelio de Cristo. Ahora, no era solo con poder y autoridad, sino con claridad. Tenía que ellos, hermanos, hablar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Para que pudieran obrar también milagros en su tiempo. Viene el poder del Espíritu Santo. Para que ellos pudieran obrar milagros en el tiempo oportuno. Y enfrentar la muerte, si era posible. ¿Qué pasó? Ahora, la historia enseña de cada apóstol que ellos murieron, hermano. Dice que unos murieron despellejados. Antes de matarlos, los pelaron como garrobos. No sé si se acuerda aún. Los despellejaron, dice la historia. Excepto Juan, que dice que murió de una edad avanzada. O se cree que tal vez lo mataron, pero no hay una historia verídica. Ahora, hermano, eso ellos tenían que pasar, sufrir, padecer por ser testigos del Señor Jesucristo. Para eso ellos iban a recibir poder para capacitarlo. No me importa morir por el Evangelio. Voy a seguir predicando el Evangelio porque este es el que cambia las vidas. Esa era la posición de estos hombres. Gloria a Dios. Eso era, hermano, lo que habían metido en ellos. Gloria sea al Señor. Lo seguía haciendo a costa de mi vida. Bueno, cuando llegaron a una posición de esas, hay que estar plenamente lleno del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Convencidos que servimos a un Dios que nos ha llamado, bendito sea el Señor. Ahora, esto era lo que el Señor les había mandado, bendito sea el Señor. Ahora bien, esto que voy a decir, hermano, tal vez se los lastime un poco.
pero lo tengo que decir para que aprendamos. Hoy, personas confunden este bautismo del Espíritu Santo y piensan que saltar, gritar, reírse incontroladamente, o como los televangelistas, Benny Hinn, por ejemplo, que sacaba el saco y agarraba sacazo a medio mundo. Hermano, eso no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios da poder a las personas para testificar de Él. Eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Le da poder, hermano, a usted, a mí, para testificar al incrédulo, al brujo, a las familias que nos odian, hablar de Jesucristo. Ellos no van a creer porque me vean saltando, dando vueltas, dando lo que sea, votando. No, hermano, van a creer cuando yo les hable del poder de Dios, el cambio del Señor Jesús en nuestras vidas. Entonces van a creer ellos. Eso es lo que... Los apóstoles, hermanos, no llegaron con locura. Pablo no llegó con locuras allá a Atenas. Él llegó con sabiduría del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Pablo no le llegó a Festo con locura. Llegó, hermanos, con la predicación de Jesucristo. Pablo no empezó a hablar en su primer sermón con locura a los judíos. Empezó a hablar del Señor Jesús y les dijo: ustedes lo mataron. Tenían ese poder, capacidad, ese dunami para hablar la verdad de Dios. Por eso es que cuando alguien viene de otras congregaciones, a nosotros nos ve y dicen: esa iglesia es muerta porque no salta, no grita, no hace cosas. Hermanos, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar cordura, una postura de Cristo en usted. Cada día se va a parecer más al Señor Jesucristo y va a testificar más de Él. Gloria a Dios. Eso es lo que iba a hacer el Espíritu Santo de Dios. Hoy se ha confundido el poder del Espíritu Santo. Hay experiencia, amén, hay experiencia. Yo creo que hablaba con alguien y yo le decía: no podemos medir las experiencias o sobrepasarlas sobre la Escritura. Si Dios en su santa misericordia y soberanía nos hace tener una experiencia espiritual, hermanos, no podemos sobrepasar esa experiencia por las Escrituras. Bendito sea el Señor. Ese poder que van a recibir estos hermanos, usted y yo también, era para testificar del Señor Jesucristo. Aunque tengamos algunas experiencias espirituales, pero nuestro deber es explicar el Evangelio con cordura, con madurez, explicar ese Evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, eso, hermano, que he dicho, o lo que ya vimos atrás, nos ayudará un poco para entender el propósito por lo que el Espíritu Santo de Dios fue enviado. Yo me acuerdo cuando empecé el Evangelio, hermano, que habían predicadores que soplaban por el micrófono: recibe el Espíritu Santo, y no se la creía. El Espíritu Santo solo Dios tiene el poder para darlo. Excepto cuando Dios le sacó del Espíritu Santo, del Espíritu de Moisés, y se lo dio a otros 70. ¿Se acuerdan? Se lo dio a otros 70. Yo me acuerdo que recibe, y uno anheloso recibir el Espíritu Santo, hermano. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta que el Espíritu Santo lo da Dios. Por eso es que los televangelistas, Benny Hinn, que vuelvo otra vez, usted lo conoce, usted lo ha visto, oído. Hermanos, se llenaban los estadios de este tipo de personas, porque estaban deseosos. Hermano, es que es más fácil que le den a uno que esforzarse. Es más fácil. Es más fácil, hermano. Es más fácil decir que yo le digo ahorita: hermano, sople este micrófono y recibe el Espíritu Santo. A que le diga: hermano, vaya a leer la Biblia, ponga esa oración en ayuno y Dios le va a dar del Espíritu Santo y del conocimiento. Tiene que pasar unos días orando, leyendo la Biblia, entendiéndola, y entonces es más fácil que a mí me digan algo diferente. Ahora, hermano, el poder, y no estoy diciendo que usted no tenga alguna experiencia espiritual. Amén, hermano. Hemos tenido alguna experiencia espiritual, pero que esa experiencia espiritual no nos lleve a pensar, amén, que eso es solo, escuchen la palabra bien clara, que eso es solo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo fue dado para eso, mis queridos, para testificar con poder, hacer milagros en su momento oportuno, que ellos estuvieran capacitados para recibir la muerte como les iba a venir.
y ellos iban a negar el nombre del Señor Jesucristo. Como vimos antes, algunos eran incrédulos al Señor Jesús, pero después que el Espíritu Santo viene, todos ya son crédulos a las enseñanzas del Señor Jesucristo, como nosotros también. Éramos incrédulos, no creíamos a la verdad de la palabra. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nos da, hermano, que creamos. Hoy somos crédulos a la verdad de Dios. Hoy creemos, bendito sea el Señor. Así es que termino diciendo, no le quedase este punto, que en el antiguo tiempo solo venía el Espíritu Santo sobre los profetas, los jueces, los reyes, algunos sacerdotes que se portaron bien como Samuel y hermano, y algunos soldados del ejército de David. Esto es extraño. En Primera de Crónicas 12:18 dice que el Espíritu de Dios vino sobre un soldado que quería unirse a David, 30 hombres. Dice que vino el Espíritu sobre de él. Entonces, hermano, pero hoy, hago una conclusión, pero hoy no solo viene sobre algunas personas, hoy viene sobre todos aquellos que se rinden en humillación, en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Viene sobre de ellos. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Viene sobre todos aquellos, para ponerlo más comunitario. O sea, aquí todos somos cristianos, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dije, si todos somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Así es, mi hermano, que no vaya a sentirse menos porque vea a alguien hacer cosas más que usted y vaya a decir, bueno, yo quizás no tengo el Espíritu Santo de Dios porque yo no puedo hablar en lengua. Un ejemplo, hay un capítulo casi completo que habla de las lenguas. Estoy dando un ejemplo, hermano, no me vaya a malinterpretar. Yo quizás no tengo el Espíritu Santo porque no puedo saltar como el hermano o la hermana. Hermano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios desde el día que rindió en fe y arrepentimiento delante del Señor Jesucristo. Ahora bien, vea sus frutos. Si lo ha contestado, ¿qué clase de fruto está dando? Y ahí, mi querido hermano, no vaya a entrar en discriminación por usted mismo. No, mi querido hermano. Dios lo ha bautizado con el Espíritu Santo de Él. Hoy es cristiano, hoy es hijo de Dios. Hoy puede escuchar la palabra, hoy puede leer la palabra, puede, hermanos, predicar el Evangelio. Quizás no lo hace en este lugar, pero lo predica a otras personas. Bendito sea el Señor. Así que, ese era el propósito. Hechos 1:8, que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre estas personas para que le fueran testigos, fueran martirizados por testificar del Señor Jesucristo y el Evangelio se difundiera hasta lo último de la tierra. Y eso, hermano, esa valentía, ese poder que esos hermanos tuvieron, hoy, aquí y ahora, usted y yo estamos como cristianos dentro de este lugar. Gracias al valor que esas personas tuvieron a predicar el Evangelio, se empezó a difundir el Evangelio y hoy estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios como cristianos evangélicos. Bendito sea el Señor por eso. De otra manera, hermano, estuviéramos perdidos todavía. Vuelvo y repito, por eso convenía que el Señor se fuera, para que viniera el Espíritu Santo y nos sacara de la oscuridad, de las tinieblas en que vivíamos. Usted, hermano, ponga lo que usted estaba haciendo y viviendo. Usted vea su propio currículum, yo veo el mío, dónde yo estaba, dónde usted estaba, y de ahí el Espíritu Santo nos sacó. Por eso convenía que Jesucristo se fuera y el Espíritu Santo de Dios viniera sobre de nosotros.
Bendito sea el Señor por eso. Yo soy un cristiano. Hoy pienso que no los avergonzamos, porque los avergonzamos, estamos en problemas, mis hermanos. Estamos en problemas. Una vez a mí me dijeron, le fallaste a mi papá. Era un hermano mío. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué le fallaron? Y él le instruyó la doctrina de que hoy, o el evangelio que hoy practico. Y yo no, nunca le fallé. Nunca le fallé. Si dejo el evangelio, le fallo al Señor. Hermano, por eso no debemos de avergonzarlo de Él. Debemos de avergonzarlo del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, esa pequeña explicación del 1:8 es el propósito general de por qué el Espíritu Santo vino a los discípulos y ha venido sobre usted y sobre de mí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, otro punto importante al que vamos a pasar es la ascensión del Señor Jesús. La ascensión del Señor Jesús. Esto, hermano, es muy importante. Fíjese, se habla en nuestras congregaciones, nos incluimos nosotros, de la mayoría de los hechos del Señor Jesucristo, pero poco se habla de la ascensión del Señor Jesús al cielo. Ahora, cuando Jesús asciende al cielo, hermano, es la culminación de la estadía de Jesucristo aquí en la tierra para ir a sentarse a la diestra del Padre y desde allá un día venir y llevar esa iglesia que ha sido preparada aquí en la tierra. Versículos 9 y 11. 1:9 al versículo 11. Mire lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos. Recuerda, hermano, que aquí, cuando le llaman Galileo, era porque los discípulos eran de Galilea. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, este pasaje o este punto es esencial para la vida del creyente. Ahora, imagínense que los apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo solo lo vieron irse al cielo, pero no tenían esa promesa que ese Cristo que habían dado con ellos, ese Cristo resucitado, un día iba a venir. Un ejemplo material. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar 5 o 6 días a la semana? Porque yo tengo la esperanza, oiga bien, yo tengo la esperanza que mi jefe me va a pagar. Es posible que le den la gana de no pagarme. Sí, sucede. Pero yo tengo la esperanza. Y vive, hermano, porque hay un montón de vidas atrás esperándome también. Yo tengo esa esperanza que ese cheque va a estar ahí. Ahora, dije un ejemplo material. Ahora, si los ángeles, mis queridos, no se aparecen y les dicen que este Cristo que has visto irse en las nubes o ha sido levantado al cielo, así vendrá. Ahora, esa esperanza, esas palabras de la ascensión del Señor Jesucristo no solo mantuvieron en pie a los apóstoles de aquellos días, los mantiene en pie a usted y a mí, esperando al Señor Jesucristo, que un día vendrá tal como se fue al cielo. Esa es la esperanza que no avergüenza a aquellos que esperan en Él. Porque vivimos día con día esperando al Señor Jesucristo. Estos pasajes nos muestran la culminación de Jesús aquí en la tierra. Y esto es muy importante. Porque hoy Jesús está a la diestra del Padre. Y un día vendrá tal como se fue. Versículo 11. Lucas dice en el Evangelio 24:51, fue llevado arriba al cielo. Ponga atención a esto porque parece una trabadilla, pero no lo es. Hechos 1:2 dice, recibido arriba.
Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, recibido arriba en gloria. O sea, todos los pasajes, hermano, están apuntando a lo mismo y al mismo personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es comparable con los primeros versículos también de Juan 17, del 1 al 6. Cuando leemos la oración de Jesucristo, estos pasajes, hermanos, tienen una conjugación con los que antes he leído. Bendito sea el Señor. Dice también que le recibió una nube. A Jesús le recibió una nube. Dice el pastor John MacArthur en un comentario, esta fue una manifestación visible de que la gloria de Dios estuvo presente mientras los apóstoles contemplaban la ascensión. Que la gloria de Dios, como en el bautismo, como en la transfiguración de Cristo, la gloria de Dios estuvo presente ahí para que los discípulos, en esa ocasión apóstoles, supieran que Dios estaba con nuestro Señor. Para algunos de ellos no era la primera vez. Por ejemplo, Mateo 17:5, la transfiguración. Marcos dice que Jesús vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Esa es la promesa, mi querido, que Jesucristo vendrá un día a traer su iglesia. En Marcos 14:32, Juan también vio lo mismo en Apocalipsis 1:7. Esperamos al Señor de gloria, un día usted y yo lo esperamos, que un día venga, hermanos, aleluya, y nosotros nos vayamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, la importancia de la ascensión de Jesucristo al cielo. Dos varones vestidos de blanco. Versículo 10. Se asume que fueron ángeles en forma de hombres. Por ejemplo, en Génesis 18:2 aparece también. Josué 5:13 al 15 también. Son algunos ejemplos de ángeles con forma de hombres. Por ejemplo, en Mateo 28 del 1 al 3 encontramos cómo es un ángel. Allí lo encontramos. En Marcos 16:5, en Lucas 24:4, en Juan 20:12 podemos decir que los ángeles son mensajeros sobrenaturales enviados, dice un comentarista, desde la corte celestial de Dios. Son los ángeles. Bendito sea el Señor. Aunque no tienen un cuerpo humano como el de nosotros, pero el poder de Dios los puede hacer tomar un cuerpo humano, como las escrituras que podemos leer. Bendito sea el Señor. Ahora, estos varones no solo vienen a ellos, sino que les dan un mensaje. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el mensaje, hermano, que les dan? Les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros o de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, es un mensaje contundente para ellos. Ahora, recuerda, hermano, yo dije al principio que ellos están viviendo en zozobra porque ellos quieren que Jesucristo restaure el reino de Israel. Ahora, pero estos varones, estos ángeles, ahora les dice a ellos, el mensaje que les dan, este es Jesús que ha sido levantado, así como le habéis visto ir, vendrá otra vez. Eso debe ser consolador. ¿Cuándo vendrá? Jesús ya le había dicho que solo el Padre tenía esa respuesta. Ahora, pero ni aún así, mis hermanos, es consolador saber que Cristo un día va a venir. Por ejemplo, las mamás cuando quedan embarazadas van sobando la panza 9 meses. 9 meses, hermano. Y están con la esperanza que ese niño va a venir de un momento a otro. Va a venir, va a nacer. Sea que nazca naturalmente, o sea que se lo saquen, pero un día ese niño va a aparecer. De igual manera, mis queridos hermanos, nosotros vivimos con la esperanza que Cristo un día va a venir, que esa promesa dada se va a cumplir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero bueno, como sí, la Biblia lo dice, pero sabemos que va a venir. Esa es la promesa gloriosa que tenemos. Bendito sea el Señor. Hermano, esto es glorioso saber nosotros que esta promesa un día se cumplirá, que Cristo vendrá por su iglesia. Como dice Tesalonicenses 4:13 al 17, que Cristo un día vendrá por su iglesia.
O sea, que estas palabras, hermano, no quedaron allá plasmadas sobre la mente y en los corazones de los discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo, sino que también esas palabras por medio de la Escritura han quedado plasmadas en nuestros corazones. Y hoy nuestra fe es que un día el Señor Jesucristo vendrá porque Él lo ha prometido. Ahora bien, la iglesia de todos los tiempos, de toda la historia, ha guardado con gran expectativa, hermano, el prometido retorno de Jesucristo. La iglesia de toda la historia, empezando desde los discípulos que se les dio estas palabras, han esperado con expectativa el retorno del Señor Jesucristo. Así como su primera venida aseguró nuestra redención, nuestra salvación, aleluya, su venida, su segunda venida, cuando venga toda la iglesia, es la bendita esperanza de lo que estoy hablando, de la iglesia, para la plena consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué glorioso saber un ejemplo, hermano. Así como algunos de nosotros estamos esperando ese día que nos retiremos del trabajo. Y nunca llega. ¿Cuándo voy a llegar a los 67 años? Ay, hermano, pero lo más glorioso es esta diferencia que voy a hacer en el ejemplo que he puesto. Los hombres se mienten y es posible que no lo den retiro. Pero las palabras del Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cristo vendrá en su momento. Bendito sea el Señor. Aunque la humanidad, aunque algunos cristianos entre comillas no lo esperen, Cristo vendrá porque Él lo ha prometido. Bendito sea el Señor. Y esas palabras que le dijeron a aquellos hombres, a aquellos ángeles, se van a cumplir en su momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Que debemos esperarlo, sí, mis hermanos. Tenemos que esperarlo, puesta la esperanza en el Señor. Hermano, un día usted y yo estaremos con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo, por siempre, por una eternidad. Bendito sea el Señor. Estemos siempre preparados para esperar a nuestro Salvador. Ahora bien, dicho eso, ese mensaje que los ángeles le dan a estos hombres, bendito sea el Señor, ellos, hermanos, se la creen al 100% o al 1000%. Ellos son crédulos ahora del Señor Jesucristo. Por ejemplo, usted vino enfermo, con problemas, sin dinero, sin trabajo, vino a este lugar porque es crédulo del Señor Jesús. Usted está creyendo ciegamente que Cristo cumplirá su promesa. Ellos, hermanos, creen a la totalidad del Señor. ¿Qué hacen ellos? Tema 3. Unánime en oración. Hechos 1:12, de lo que se nos hablaba anoche. Los 12 en el aposento alto. Versículo 12. Dice el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, después que esto pasa, ellos agarran viaje, bendito sea el Señor, para el lugar donde iban a estarse, el monte que se llama el Olivar, un lugar al este de Jerusalén. Fue el sitio donde ocurrió la ascensión de Jesús. Lucas 24, 50 al 51, cerca de Betania, o los escritores dicen, o en Betania, como dicen algunos historiadores. También Lucas menciona este lugar en su Evangelio 19, 29 y 21, 37. Otro dato que encontramos en este versículo es la distancia de Guadalupe a Chirilá. Un ejemplo, los que somos de allá, de aquella zona, los que no son de allá, lo lamento, hermano, que perdieron conocer esos hermosos lugares. Esos benditos lugares que nos vieron nacer. Ahora, camino de un día de reposo. Yo le doy gloria a Dios por donde nací, hermano, disculpe que me salga. Yo creía que toda la gente era buena, no estoy mintiendo, soy honesto. Donde yo nací no había puerta a las casas, no tenía. Los lugares, hermanos, las cosechas que daban en los potreros, nadie se las robaba.
Las cosas el vecino las cuidaba, cuidaba la mujer también, pero todo cuidaba. Ahora, hermano, yo me quedé pensando que no había maldad. Lo triste es cuando yo salí del cantón. Ahí me di cuenta que era mentira. Ahora, camino de un día. Esto es importante que lo escuchemos aparte, o sea, lo que yo dije no lo escuchen. Camino de un día equivale a unos 900 metros, 2000 codos, y era la máxima distancia que podía recorrer un judío fiel en el día de reposo. O sea, si caminaba más de 2000 codos, tenía que pararse y no seguir caminando, porque era la ley. Éxodo 16:29 y también el Levítico. Ahora, hermano, esa era la distancia que estaba para que ellos en un día de reposo pudieran llegar al centro de reunión que ellos tenían en el sábado, en el día sábado. No podían caminar más, entonces las tiendas ya estaban ubicadas específicamente a esta distancia para que ellos pudieran llegar a adorar al Señor. Entonces esa era la distancia, aunque los escritores dicen que quizás no era todo lo que aquí se dice, quizás era la mitad, quizás era un poco más de la mitad, pero esa es la idea de la distancia que ellos tenían. Bien, el versículo 13 nos dice algo más. Y entrados a la ciudad, subieron a la ciudad, yo solo lo pongo, hermano, porque entraron a la ciudad, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Entraron a este lugar, y subieron al aposento alto. Estando este aposento alto, dicen algunos comentaristas, que pudo ser donde se celebró, mis hermanos, la última cena, Marcos 14:15. También pudo ser la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde también los discípulos se reunieron más tarde para orar, Hechos 12:12. Todo este grupo de personas se reunieron allí con un solo propósito. Pregunta, ¿cuál era el propósito de reunirse en este lugar? Esperar la promesa del Padre. Ahora bien, ¿cómo estaban los hermanos? Perseverando unánimes en oración. Así esperaron la promesa del Padre. Aquí, la palabra unánimes es en una misma mente o espíritu, persistían en oración. En otras palabras, se apegaron a la oración. Estaban ligados con la promesa del Padre hasta que llegó esta. O sea, hermano, lo que quiero decir es que la oración de ellos estaba ligada a la promesa del Espíritu Santo. O sea, ellos se reunieron todos ahí unánimes, aunque hecho, ¿cuál es, hermano? Aquí los dos, dice que estaban sentados. Sí, Hechos 2:2. Dice que estaban sentados los hermanos, reunidos en este lugar, habían estado unánimes en oración. Hermanos, la oración de ellos, lo voy a ejemplificar. Cuando yo tengo una petición en mi corazón, estoy pidiéndole algo a Dios. Mi oración está ligada a esa petición. ¿Sí me entienden? Me hice entender, hermano. Mi oración está ligada a esa petición. Ahora, la oración de estos hermanos estaba ligada a la promesa que Jesucristo el Padre había hecho. Amén. Estaba ligada ahí. Ellos estaban reunidos porque ya dije que eran crédulos al 1000% de lo que Cristo les había dicho. Ahora su oración está ligada a esa promesa. Están esperando, hermano. Ellos no están dudando, están esperando ahí, bendito sea el Señor. Bien quiero que miremos Lucas 24:53, donde dice que después de la ascensión de Jesús, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aquí, en Lucas 24:53, recuerden que acabamos de leer, hermanos, que dice que ellos vinieron al aposento alto, donde estuvieron unánimes. Pero Lucas nos dice que estaban en el templo adorando al Señor.
Pero en Hechos 1:13 dice que subieron al aposento alto, y Hechos 1:14 dice que allí perseveraban en oración. Pero Lucas nos está diciendo en el mismo relato, en su evangelio, que estaban en el templo adorando a Dios. Lo que aquí podemos mirar, hermano, es que ellos oraban en el aposento alto, pero a la hora establecida iban al templo a orar. Hechos 3:1. Ahora, no hay contradicción en los pasajes. En el relato de Lucas, en su evangelio, y en el libro de Hechos no hay contradicción. En Hechos 3:1 dice que, se lo voy a leer, Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿qué dice? A la hora novena de la oración. Ahora, no hay contradicción, hermano, en estos pasajes. Ellos iban a la hora de oración a orar al templo, pero estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hoy podemos concluir que los discípulos habían sido marcados, impactados por Jesús, sus hechos, sus apariciones, y hoy crédulos a Él, a Jesús, esperaban sin dudar la promesa dada, y no solo ellos, sino también los hermanos del Señor Jesucristo, que antes no habían creído en Él, según Juan 7:5. Ahora, no solo los discípulos, los apóstoles del Señor estaban esperando la promesa, sino que hoy, hermano, la familia del Señor Jesucristo se habían unido a esta espera en oración. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros esperamos ese día que nuestras familias se unan a nosotros a esperar el Cristo glorificado? O sea, yo creo, hermano, que es una esperanza que todos llevamos dentro de nuestro corazón. Que un día nuestra familia completa en general se una a nuestra espera de esperar al Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo subió al cielo, sus hermanos, sus familias se unieron a este grupo. Bendito sea el Señor. Concluyo. Podemos decir que como tan real fue la resurrección de Cristo, también fue la promesa de enviar el Espíritu Santo, también la ascensión de Él, de Jesús, al cielo. Hermanos queridos, así de real será la venida del Señor Jesús para llevar a su iglesia. Así como fue tan real todo lo que hemos visto, así de real será la venida del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no solo capacitó a los 120 en aquel momento, en aquel día, sino que ha capacitado de generación en generación a sus hijos para la predicación del Evangelio. Y ese es el poder que el Señor Jesucristo les dijo que iban a venir, que no se movieran de Jerusalén, que esperaran ahí pacientemente. 10 días después de la ascensión de Cristo, en el Pentecostés, vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. El hermano Carlos nos va a enseñar en el capítulo 2 el siguiente estudio. Hemos visto en general la promesa del Padre y cómo iba a devenir, bendito sea el Señor. En general hemos visto rápidamente, hermano, cómo el Espíritu Santo iba a devenir. Y cómo nosotros hoy somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Que esa roca que Moisés golpeó donde salió agua, esa roca era Cristo. Juan 7, 37 al 39. En 1 Corintios 4:10, Pablo lo presenta, que esa roca era Cristo. Y de esa roca, hermano, ellos bebieron agua natural, literal. Nosotros hemos bebido del agua del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo glorioso, mis queridos hermanos, que hoy somos parte del Evangelio por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y por la venida del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos convenció del pecado que había en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios obró por medio del Espíritu Santo para que hoy nosotros seamos cristianos evangélicos. Como dice aquella mujer, Dios en su misericordia abrió nuestros corazones, como dice quien,
quebró ese corazón de piedra y hoy podemos entender las escrituras, porque como dice la palabra, ella es como martillo que quebranta, es como espada de dos filos, y eso, hermanos, ha partido nuestra alma y hoy podemos entender las escrituras y podemos ser crédulos a la palabra de Dios y decir: Señor, amén, ven, te esperamos. Gloria al Señor. Puestos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa verdad, Dios mío, amado, que en tu santo amor y misericordia nos has permitido aprender de ella, Señor. Quizás no lo suficiente, Señor, Padre, pero lo poquito que hemos aprendido, ayúdanos a ponerlo en el terreno de la práctica, Señor, que nos ayude para poder vivir los días que nos restan en este mundo contaminado de pecado, Rey de Gloria. Permítelo, Señor, con paciencia y sinceridad, esperar tu venida, Señor amado, como aquellos hombres y mujeres hicieron en aquel lugar. Padre, que tu nombre sea exaltado, glorificado, engrandecido, Señor amado. Gracias, Señor, le doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, hermano. Dios les bendiga y sigamos adelante. Y con la ayuda del Señor, hermano Carlos va a seguir en la siguiente enseñanza, capítulo 2. Y para su información, hermano, no voy a estar con ustedes el fin de semana. Voy a estar con ustedes, así que no me ven. No va a pecar, ya les dije. No voy a estar con ustedes, así que Dios les bendiga, que aprendamos mucho en el estudio de la siguiente clase. Léala, hermano, léala mucho, lea la historia, y Dios les va a iluminar para aprender de la palabra de Dios a todos nosotros. Que Dios les bendiga. Y les pido, hermano, otra vez sigan orando por nosotros los que enseñamos. Y sigamos orando, gloria sea al Señor, por lo que enseñamos y predicamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mi amado hermano. Aleluya. Damos gracias a Dios por todo lo que hasta aquí se ha hecho. Yo sé que hemos aprendido, ¿verdad, hermanito? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y recibiréis poder, dice el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y en el capítulo 3 ya